Decid a esos hipócritas que sus malas lenguas las usan en la sinagoga, que allí responderé a ellos y a los otros. Dijo todavía otras palabras severas a estos hombres, y luego se dirigió a la escuela. La enseñanza del sábado trataba de nuevo sobre Esaú y Jacob, de la ley y de la gracia, de los hijos y de los siervos del Padre. Habló tan severamente contra los fariseos, saduceos y herodianos, que éstos se irritaron cada vez más. El peregrinar de Isaac de un lugar a otro por el hambre y el taparle los pozos, como hacían los filisteos, los expulsó. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 28. Juegos a la conclusión del sábado. Después de la comida del sábado, cuando los judíos paseaban, vinieron muchas judías a casa de Jesé, donde se entretuvieron con la mujer de Jesé en un juego de sábado. Estaba presente la convertida Noemí. Jesús presidió este juego, que era un conjunto de parábolas, de acertijos y de preguntas, por las cuales cada una se sentía profundamente conmovida. Tales preguntas eran, por ejemplo, ¿dónde tenía cada una su tesoro? Si ejercía usura con él, si lo tenía escondido, si lo partía con el marido, si lo dejaba a los criados, si lo traía a la sinagoga, si tenía el corazón apegado a él. Otras cosas se referían a la educación de los hijos, al cuidado de los siervos. Jesús habló también del óleo y de las lámparas, del tener la lámpara encendida, del derramar el óleo, y de todo lo explicaba en sentido espiritual. Al ser preguntada una mujer y al contestar, muy satisfecha, «Sí, maestro, yo tengo mi lámpara del sábado muy bien en orden», fue burlada por las vecinas porque no había entendido que Jesús decía todo eso en sentido espiritual. Jesús daba siempre una explicación muy acertada, y las que equivocaban las respuestas o no sabían la solución de los acertijos tenían que dar, por penitencia, una limosna a los pobres. Esta última tuvo que dar un trozo de tela. A veces Jesús escribía con una caña en la arena y las mujeres debían dar la contestación a las cuestiones propuestas. De este modo Jesús le descubría a cada uno sus defectos ocultos y sus inclinaciones viciosas, sin que por eso tuviera que avergonzarse delante de los demás. Estas amonestaciones se referían especialmente a las faltas que se solían reprender en las fiestas de los tabernáculos, y donde, con la mayor libertad y alegría propias de tales festividades, se solían cometer mayores faltas por la ocasión. Algunas de estas mujeres hablaron luego a solas con Jesús, reconociendo sus pecados, y pedían penitencia y perdón. Jesús las consolaba y las exhortaba perdonando sus pecados. Durante estas enseñanzas y entretenimientos, estaban sentadas las mujeres sobre las alfombras, apoyándose sobre asientos de piedra y en semicírculo en los pórticos de la casa. Los discípulos y los amigos presenciaban desde cierta distancia. No se hablaba en voz alta, porque podían los espías escuchar detrás de las paredes o asomarse en lo alto de las mismas, pues se hacía esta diversión al aire libre. Estas mujeres habían traído a Jesús toda clase de hierbas aromáticas, confites, perfumes y otras delicadezas, que Jesús entregó a los discípulos para que los repartieran a los pobres enfermos, a quienes nunca llegaban semejantes regalos. Antes que Jesús se dirigiese a la sinagoga para la conclusión del sábado, mandaron los herodianos un mensaje a Jesús, invitándolo a un determinado lugar de la ciudad, donde querían hablar con él. Jesús dijo al mensajero: «Decid a esos hipócritas que sus malas lenguas las usan en la sinagoga, que allí responderé a ellos y a los otros». Dijo todavía otras palabras severas a estos hombres, y luego se dirigió a la escuela. La enseñanza del sábado trataba de nuevo sobre Esaú y Jacob,
de la ley y de la gracia, de los hijos y de los siervos del Padre. Habló tan severamente contra los fariseos, saduceos y herodianos, que éstos se irritaron cada vez más. El peregrinar de Isaac de un lugar a otro por el hambre y el taparle los pozos, como hacían los filisteos, los explicó haciendo referencia a su misión de predicar y a las persecuciones de los fariseos. De Malaquías enseñó que ahora se cumplía lo que había profetizado. Mi nombre será grande en los confines de Israel. De oriente a occidente será mi nombre honrado entre las gentes. Les recordó los caminos que había hecho ya para glorificar el nombre del Señor, a un lado y a otro del Jordán, y que continuaría hasta cumplir su misión y las palabras. Un hijo debe honrar a su padre y un siervo a su señor. Las explicó con severidad contra ellos. Estos estaban muy corridos e irritados, pero nada pudieron hacer contra Jesús. Cuando la gente salió de la sinagoga y Jesús y los discípulos se disponían también a salir, los fariseos le cerraron el camino en un corredor, lo rodearon allí y le dijeron que debía oír lo que dirían, que no debía decir esas cosas al pueblo, e hicieron toda clase de preguntas capciosas, especialmente con respecto a los romanos que allí tenían su cuartel. Jesús les contestó de tal manera que tuvieron que callar. Cuando finalmente quisieron, primero con adulaciones y luego con amenazas, imponerle que dejase de andar con sus discípulos de un lado a otro, dejar de sanar a enfermos, de enseñar, pues de otro modo lo acusarían como perturbador del orden y revolucionario, les contestó Jesús: donde yo vaya, encontraréis siempre a mis discípulos, a los enfermos, a los ignorantes, a los pecadores, a los pobres, a los que vosotros culpablemente dejáis pobres, enfermos e ignorantes. Como nada pudieron hallar contra él, dejaron la sinagoga y se mostraron aparentemente corteses, aunque internamente estaban llenos de rabia y de encono.